Con René Delgado y su comentario político. Querido René, ¿cómo estás? Bien, querido Pascal, ahí tratando de recuperar algo que de algún modo, porque ya se hizo costumbre, lo hemos pasado por alto. ¿A qué me refiero, Pascal? Que entre las instituciones que en algún momento, quién sabe cuándo será eso, habrá que rescatar, sin duda se encuentra la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué decir esto? Porque si la designación de la hija de aquella luchadora que fue doña Rosario Ibarra de Piedra como titular de ese órgano, en algún momento hizo pensar que tendría un papel destacado en la defensa comprometida de los derechos humanos, tal percepción se fue diluyendo a gran velocidad. Desde el primer momento hubo duda sobre la transparencia con que Rosario Piedra Ibarra se conduciría. Porque por la negación de que ella sostenía que no ocupaba un cargo directivo en Morena, cuando aquello era evidente y con ello incumplía un requisito de ley sobre quienes buscan encabezar esa comisión, constituyó el primer descalabro. Días después, el desaseo con que fue aprobado su nombramiento en el Senado ya no dejó duda, sino certeza que con ella al frente la CNDH carecería de la fuerza moral que debe revestir su titular. Y parece un asunto menor cuando hablo de la fuerza moral, Pascal, pero es realmente el único instrumento que tiene un ombudsman o una ombudsman para hacer valer sus recomendaciones. Pero a partir de entonces, las evidencias de la pérdida de prestigio y autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se fue acumulando. El supuesto interés por esclarecer violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado fue el manifiesto desinterés por esclarecer las violaciones cometidas en el presente. En esa virtud, la CNDH comenzó a perder el peso y la influencia que algunos de sus presidentes, no todos, Pascal, me refiero destacadamente a Jorge Carpizo y a Luis Raúl González Pérez, supieron imprimirle a esa comisión. Así, se fue diluyendo el perfil de un órgano autónomo e independiente del gobierno y adquiriendo el carácter de un instrumento del propio gobierno, o dicho con suavidad, el de una herramienta útil a una causa que más allá de su legitimidad se apartaba de la razón de ser de la CNDH. Grave todo esto que de algún modo reseño. Ahora su debida intromisión en el debate sobre la pertinencia o la impertinencia de la reforma electoral promovida por el gobierno deja muy mal parado a ese órgano. Mal parado, Pascal, porque de entrada la comisión no está facultada para abordar la materia electoral y porque de salida la recomendación hecha de llevar a cabo las acciones legislativas necesarias que así lo formula para garantizar la democracia electoral y la democracia participativa pone de relieve tres cuestiones. Uno, en el documento que elaboró y divulgó la CNDH el domingo pasado, hace una muy pobre interpretación de la historia y la evolución del régimen electoral mexicano, y en esa medida deja ver una profunda ignorancia sobre el asunto que aborda de manera sesgada. No distingue los cambios habidos en ese campo y en esa condición hace señalamientos insostenibles. Dos, Pascal, la CNDH ve la paja de la desconfianza en el INE y no ve la viga de ella en la propia comisión al manifestar desconfianza en el órgano electoral como si la CNDH disfrutara de ella. La crítica que formula señalando que ese instituto, el electoral me refiero desde luego, así como las instancias anteriores, no han sido órganos autónomos, y dice que son órganos autónomos únicamente de nombre, es un auténtico tiro en el pie. Es un señalamiento que la titular de la comisión no podría formular mirándose en un espejo. Tres, Pascal, la CNDH le reclama al INE lo que ella no está dispuesta a practicar. Insta al instituto a asumir el compromiso de fortalecer su independencia de cualquier grupo partidista, económico o social, como si la comisión hubiera hecho lo propio. Lo peor, Pascal,
del asunto es que el llamado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se alinea, por no decir se pliega, a las posturas adoptadas por el gobierno y su partido, que absurdamente, en vez de acercar, alejan la posibilidad de emprender la reforma que el régimen electoral requiere. Yo sí soy un convencido de que se requiere reformar el régimen electoral, pero en las condiciones en que lo han hecho, realmente se ve algo muy remoto. Y digo que la alejan porque aun cuando esa reforma, como decía, es necesaria, por el tono, la forma y el fondo con que el oficialismo la plantea, obliga a resistirla ante el temor de que en vez de corregir, vaya a profundizar los vicios del régimen electoral. En todo caso, Pascal, sería interesante saber qué motivó o quién ordenó a la presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Ibarra Piedra, meterse en un campo que no debía y que obviamente desconoce, Pascal. Entonces, sí creo que de pronto, en medio del marasmo de declaraciones que hay en contra y a favor de la reforma electoral, se pasó por alto la intromisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y creo que es importante tener presente que es un órgano que fue útil justamente a la democracia, Pascal. Pues sí, querido René, y vaya el contraste entre la madre y la hija. Recuerdo, y tú recuerdas también, estoy seguro, pues aquella imagen de doña Rosario Ibarra de Piedra con Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Cloutier en la Secretaría de Gobernación exigiendo limpieza, el punto de partida de todo un movimiento cívico que dio lugar a la creación del INE, y ahora pues este pronunciamiento de la hija al frente de la CNDH llamando a que todo aquello pues se eche para atrás, porque no hay otra forma de interpretar. Fíjate, Pascal, estás tocando una imagen histórica. Fuiste muy elegante diciendo, irrumpiendo en gobernación cuando le temblaba a Manuel Bartlett las vueltas que da la vida, Sí. la quijada, porque se le había caído, ahora sí que se cayó, no sabemos si con doble L o con Y, el sistema electoral. Sí, contrastante la imagen, Pascal. Querido René, te mando un gran abrazo. Otro de vuelta, Pascal. Gracias. Ahí está René Delgado con su comentario político. Martes y jueves lo puede usted escuchar aquí en la primera emisión.